otra semana que comienza o que ya fenece, dependiendo de su grado de optimismo. El miércoles puede ser el principio, puede ser el fin, de verdad. Pero lo importante a estas alturas es que, por supuesto, esta semana hay muchos temas de los cuales hablar, pero hay dos temas importantes. Los resultados de las elecciones de los Estados Unidos, que no vamos a comentar, y los resultados de las elecciones en Bolivia y en Chile. Tenemos 3 resultados electorales. Y ustedes dirán, ¿y esto por qué están hablando de estas 3 cosas juntas? Bueno, ya le vamos a decir. Marcelo Croato, bienvenido. Muchas gracias, Daniel, un gusto. Saludos a todos. Marcelo, normalmente, cuando en un país democrático, cuando hay una democracia, se dan unas elecciones, nadie tiene que preguntarse si el perdedor va a reconocer los resultados. Porque eso se sobreentiende, porque ese es el juego democrático, no es así. Pero además de eso, está el otro asunto, que si hay una democracia, hay un texto constitucional que sostiene esa democracia, o por lo menos una norma que la sostiene, ¿no? Una norma aceptada por la sociedad. Esta manía, chico, de que ocurran unas elecciones y el que pierde las elecciones salga a pegar gritos solamente después del resultado, nunca antes. Esa moda, obviamente, Chávez se montó muy bien en ella y creo que fue quien popularizó esa tendencia. Pero entonces ahora hay como una variación dentro de la misma tendencia. Que el que pierde las elecciones de forma irremediable ya no señala solamente a las posibilidades de fraude, ya no señala a los medios de comunicación y sus tendencias, sino que salta a señalar como culpable a la Constitución. Entonces te dice, bueno, si yo perdí las elecciones, la culpa es de la Constitución. Por tanto, cambiemos la Constitución. Fíjate que la semana pasada, antes de que se dieran las elecciones en los Estados Unidos, se ratificó el nombramiento de una magistrada a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y ya por esa razón, al ser una magistrada conservadora nombrada por el gobierno de Donald Trump y aprobada por la mayoría del Senado republicano, pues las voces de esta disidencia antidemocrática de izquierdas enquistada en el Partido Demócrata, cuya mayor difusión pertenece a la señorita Ocasio-Cortez, piden una cosa que en Venezuela es muy conocida. Bueno, hay que ampliar la Corte Suprema, hay que aumentar el número de magistrados. Eso en Venezuela no sabemos ese cuento. Marcelo, ¿sirve para algo en problemas como este, sea en Venezuela, sea en Chile, sea en Colombia, sea en Bolivia, sea en los Estados Unidos? ¿Sirve para solucionar un problema político coyuntural el lanzar como solución una constituyente? No sirve, porque tenemos que ver cuáles son los países que tienen mayor desarrollo y tienen una característica, leyes que se sostienen, hay una seguridad jurídica. Los países menos desarrollados tienen una constitución detrás de otra. Un ejemplo, Venezuela misma. ¿Cuántas constituciones tiene Venezuela? Yo ni siquiera sé el número. Creo que este era el número 27, ¿no? Yo no recuerdo, porque cuando estudié, había un momento que casi que cada presidente quería hacer una a su medida, y Gómez hizo varias a su medida. Eso era desastroso. Y una muestra de nuestra incapacidad democrática es también
que cada vez que había elecciones en Venezuela, lo primero que me decía, el domingo son las elecciones, hay que comprar comida. ¿Tú has oído algunas en Estados Unidos que dicen, hay que comprar comida, que el jueves son las elecciones? No, para ellos es algo lo más natural, las elecciones simplemente suceden. O sea, es Ah, como que no decir, hay, además que el día de las elecciones se ha convertido ya prácticamente en una cosa simbólica, porque puedes votar días antes, si quieres, ¿sí? y puedes votar por correo, si quieres. Trae más agitación en Estados Unidos el día del Super Bowl que el día de las elecciones. Es el día más natural del mundo. Ellos tienen 240, casi 240 años de experiencia de que las elecciones son lo más natural del mundo. Eso no era nada. Tú estás en Alemania y te pueden haber contado. Hay elecciones, y simplemente hay elecciones y no pasa nada. Son nuestros países latinoamericanos sumamente subdesarrollados, incluso en lo cultural, que cuando vienen las elecciones hay que preocuparse para ver qué va a suceder. Estados Unidos tiene una sola constitución desde que se independizaron. Han hecho algunas enmiendas para corregir algunas fallas, completarla, agregar algunas cosas que no existían, como fue la 13ª para liberar a los esclavos. En un principio la constitución se hizo muy pequeña y se acordó hacer algunas enmiendas para poder añadir algunas cosas. Entonces están la primera, la segunda, la tercera. Las primeras enmiendas fueron muy seguidas porque dijeron, bueno, tenemos que incluir algunos detalles porque su primera constitución fue cómo organizamos el Estado, y después vino la libertad de expresión, libertad de prensa, la libertad de porte de armas, que es la segunda enmienda, que en mi opinión es una de las cosas que ha mantenido los Estados Unidos y que garantizan que ahí no puede haber una dictadura, porque mismo George Washington decía que el pueblo tenía el derecho a estar armado para defender la libertad, incluso en contra de su propio gobierno. Por eso existen las milicias en Estados Unidos, porque no están claros que tienen derecho a defenderse del gobierno para preservar la libertad de los Estados Unidos. Nos falta mucho para llegar a algo así. En Inglaterra su constitución fue la Carta Magna que firmó el rey Juan Sitierra con los nobles en una rebelión, sea como sea, pero eso perduró muchísimo. Entonces los países que hacen perdurar sus leyes tienen marcos estables y progresan. De hecho, la Gran Bretaña ni siquiera tiene algo como una constitución, sino un Bill of Rights, es decir, todo un cúmulo de normas que a lo largo del tiempo, en distintas sentencias, en la costumbre y todo aquello, se ha hecho ley. Y yo no veo a nadie llorando por las calles diciendo que la pobre Gran Bretaña es un país tercermundista por culpa de no tener constitución. Todo lo contrario, han sido una potencia desde que tenemos memoria. Que ahorita no sean tan potencia como lo fueron antes a nivel mundial, pero lo son. O sea, es imposible dejar de considerar a Gran Bretaña como uno de los principales países a nivel del mundo. ¿Habrá alguna manera de ponerle coto a estas cosas? Porque fíjate tú un ejemplo. Yo soy enemigo de la reelección presidencial, por lo menos en lo que se refiere a América Latina. Podría hacerlo en cualquier sistema presidencialista, inclusive en el sistema presidencialista francés. Considero que una persona, cuando hay un sistema político donde el mayor peso ejecutivo se encuentra sobre sus hombros, siendo un presidente que depende únicamente del voto popular cada 5 años o cada 4 años o cada 7 años o cada 6 años, a mí me parece fuera de lugar la reelección. Creo que hay suficientes pruebas de eso, de lo dañino que ha sido la reelección en América Latina, porque normalmente es alrededor de la reelección y de los intentos de perpetuarse en el poder, de construcción de hegemonías, es normalmente allí donde empiezan los problemas los grandes conflictos, ¿no? El caso de Honduras. En Honduras hicieron una constitución y pusieron una cláusula. Como nosotros hemos sufrido tanto por la reelección, queda prohibida la reelección. Y si algún presidente en ejercicio se propone modificar la constitución para reelegirse, queda automáticamente destituido del cargo. Y ese fue el famoso artículo que le aplicaron las instituciones hondureñas, entiéndase, el Congreso y el Ejército,
a el señor Zelaya, que se quería reelegir y le estaba avanzando su propuesta, y un día el señor se despertó en pijama en un país que no era el suyo, porque le dijeron, mire, usted se va de aquí porque usted violó la Constitución, y para que no le vaya peor, hemos decidido sacarlo del país. Y por supuesto también del poder. Presidente encargado, nuevas elecciones, se acabó. Yo creo que esa es una magnífica forma de evitar que alguien intente perpetuarse del poder, que sienta de verdad lo que le puede pasar si osa una reforma constitucional que permita que le esté más tiempo a la presidencia, porque si tú te elegiste con una norma, no tienes por qué estar pidiendo que se cambie para quedarte ahí. Obviamente, eso fue una acción totalmente legítima y basada en la Constitución del Ejército de Honduras, que cumplió disposiciones del Congreso, y si mal no recuerdo también la Corte Suprema avaló, porque dijo que sí, eso era lo que decía la Constitución. Entonces el Congreso, el Ejército solamente lo detuvo y lo expulsó del país, porque le dijo, usted no es más el presidente, porque la Constitución dice taxativamente. Eso es como que en Venezuela llegamos al 5 de enero, el día que corresponde, el presidente dice, no, pero no me quiero ir. O sea, que no, usted se va porque hasta se le terminó el periodo. Exactamente igual fue lo que pasó en Honduras. Se le terminó el periodo porque él decidió terminarlo al violar la Constitución en una norma extremadamente clara. No obstante, toda la porquería socialista de América Latina dijeron golpe de Estado. No, todo lo contrario, el golpe de Estado lo quiso dar Zelaya y el ejército lo impidió. Y de hecho, nadie se le ha ocurrido volver a intentar modificar esos artículos pétreos. Obviamente. Y tendría que haberlo. Pero el asunto, pero es que el asunto, Marcelo, tiene unos ribetes que van más allá de lo ideológico, y terminan entrando en el ADN latinoamericano. Dos ejemplos. Cuando Lula da Silva llega al poder, lo hizo en su tercera candidatura. Es decir, se restablece la democracia en Brasil. Se dan las primeras elecciones democráticas. En dichas elecciones gana Fernando Collor de Mello contra Lula da Silva. Fernando Collor de Mello termina en un proceso truculento, una cosa espantosa, destituido del poder, queda Itamar Franco por él en la presidencia. Vienen unas elecciones, y en esas elecciones el candidato es el ministro de Economía de Itamar Franco, Fernando Enrique Cardoso. Segunda candidatura de Lula da Silva, vuelve a perder. Bien, tuvimos un pequeño salto, pero lo que te mencionaba era que en el caso de Lula da Silva, quien llegó a la presidencia luego de 4 intentos, o sea, fracasó 4 veces en 4 elecciones, cuando finalmente llega a la presidencia, se vuelve a proponer como candidato, y luego de ser reelecto, deja a una de las suyas en el poder, a Dilma Rousseff, y luego intenta regresar. Pero estamos hablando de un ejemplo de la izquierda. Si revisamos en el caso colombiano, vemos cómo Álvaro Uribe fue electo, reelecto, y cuando estaba por terminar su segundo periodo, el señor buscó la manera de reelegirse para un tercer periodo. Si revisamos el caso de Venezuela, ya la cosa es más patética, porque estamos hablando de que Hugo Chávez siempre sencillamente lo que le faltó fue declararse monarca con el tema de la reelección indefinida. Si vamos a países como Chile, nos damos cuenta cómo han caído en el mismo círculo vicioso en el que cayó Venezuela a partir del año 78, cuando teníamos el grave problema de un sistema electoral basado en grandes partidos que gobernaban de forma conjunta, sumado a la presencia de expresidentes jóvenes con ambición de regresar a la presidencia. Entonces tuvimos desde el año 78, que sale Carlos Andrés Pérez de la presidencia, hasta el año 98, 20 años nada más y nada menos, Venezuela
girando alrededor de la figura de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. En el caso de Chile, tienen más o menos los mismos 20 años, más, girando alrededor de las figuras de Eduardo Frei Montalva, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Los resultados creo que están siendo los mismos. Parece que van al calco, con algunas pequeñas diferencias. No hay ¿de qué manera se podría poner yo creo que esto pasa más que por una norma, pasa por un cambio de switch en la sociedad. No, o sea, no puede ser que el ciudadano sea además mampara y testaferro prácticamente de los intereses reeleccionistas de una persona. No, pero que siga porque lo está haciendo bien. O sea, ¿por qué no ponemos en las constituciones la obligación de la alternabilidad en el poder? Bueno, Latinoamérica tiene un cáncer que se llama caudillismo. El latinoamericano vive para su caudillo, para su gran jefe, su gran líder. Y ese es el gran problema. Tú ves en Estados Unidos, por ejemplo, siempre hubo reelección indefinida hasta Franklin Delano Roosevelt. Pero antes de eso, los presidentes tenían un periodo, si acaso el segundo, no había ningún problema. Roosevelt logró un cuarto periodo, aunque murió empezando ese cuarto periodo, que es cuando asumió Harry S. Truman. El caso de Roosevelt fue muy particular, ya que en su tercer periodo lo ganó porque consiguió mantener a Estados Unidos fuera de la guerra que asolaba el mundo. Y el cuarto porque estaba ganando la guerra, y los americanos tienen una política. Si estamos en guerra, no cambiamos el presidente. Y así ha sido en toda su historia. Pero son excepciones. Los Estados Unidos no se reeligen más que una vez y se sabe que después no hay posibilidad alguna. Pero en Venezuela todos han tenido ese afán, y América Latina, todos han tenido ese afán reeleccionista. Y apartando que considero que es negativo porque se crean los feudos, se crean los reyes eternos, creo que ningún presidente que haya tenido Venezuela merece una reelección. Nos merecemos un cambio, porque eso también lo obligaría a actuar y no estaría haciéndolo en virtud de vamos a ver cuánto populismo puedo hacer para que me reelijan. Si no me pueden reelegir, simplemente voy a hacer mi trabajo. O sea, una de las cosas que ayudaría a América Latina, en mi opinión, es que no haya reelección de ningún tipo y se acabó. A ver si hacen su trabajo como es debido. Y si es malo, bueno, ya sabemos que se irá. Y si es bueno, que haga lo más posible. Y sobre ese parámetro mediremos a los otros. Y los otros tendrán que ponerse a esa altura. Yo soy partidario de que no haya reelección en cargos ejecutivos. Quizás en cargos legislativos pondría algún límite. Por ejemplo, de 2 periodos. Porque sí, yo creo que sería muy necesario que los integrantes del sistema político, al tener esas limitaciones, el sistema político sea lo suficientemente competitivo como para forzar el relevo. Me explico. Si tú colocas que una persona podrá ser concejal, diputado a la Asamblea Legislativa, diputado al Parlamento y senador solamente durante 2 periodos, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que una persona sería electa en la junta parroquial de su parroquia, 2 periodos no más. Al salir de allí, una persona que ha estado 2 periodos de concejal parroquial seguramente tendrá bagaje suficiente para aspirar a ser concejal del consejo municipal. En ese consejo municipal puede estar tranquilamente 2 periodos. Y lo mejor sería, ahí tenemos a una persona que tuvo 2 periodos de concejal parroquial, 2 periodos de concejal municipal, podría tranquilamente aspirar a ser alcalde. Y sería alcalde por un solo periodo. Entonces, bueno, ¿y se le acabó la carrera política? No, que aspire a ser diputado al Parlamento Regional. Porque imagínate tú lo que significaría tener un Parlamento Regional, una Asamblea Legislativa, donde todos sus miembros vengan de ser ex concejales parroquiales, ex concejales municipales y ex alcaldes. Estamos hablando de que el nivel que tendría esa Asamblea Legislativa sería suficiente como para que quien ejerza como gobernador tenga un mayor nivel de exigencia y de vigilancia, porque quien lo está revisando y quien lo está vigilando no es cualquiera, es alguien con experiencia.
Entonces, eso generaría un nivel de competición. Ah, bueno, ya, y si fue gobernador, y entonces ahora, bueno, que aspire a ser diputado, porque si ya fue, ya tuvo el nivel parroquial, municipal y regional, ya puede saltar al Parlamento Nacional para defender los intereses de su región. O sea, nosotros necesitamos esa escuela, nosotros necesitamos eso. Pero fíjate que hay algo que nos puede enseñar la Constitución. ¿A ti no te parece, por ejemplo, que cosas como esas tienen que estar escritas en la Constitución? Porque yo sé que los abogados a veces lo regañan a uno porque dicen, no, que tú no puedes hacer una cosa literal, porque todo eso significa que estás señalando, o sea, estás haciendo una ley telegrafiada para referirte a alguien. Pero, por ejemplo, fíjate, en el caso de los Estados Unidos, la Constitución establece que si un presidente se lanza a la reelección y pierde, igual no puede volver a ser candidato. Por eso es que Gerald Ford no pudo volver a ser candidato, Jimmy Carter no pudo volver a ser candidato, George Bush padre no pudo volver a ser candidato. Entonces, pero eso está por escrito en la Constitución. Eso no se deja a la imaginación. Eso no se deja a la elegancia. Caramba, ya fui presidente y perdí. Yo no voy a salir ahora a ser candidato otra vez, porque qué pena, ¿no? Después de haber sido derrotado. No. Eso tiene que ponerse por escrito. ¿Es eso posible en una Constitución o es demasiado rebuscado? No, por supuesto. Es que las normas tienen que ser claras y precisas. La Constitución no está para detallar aspectos muy particulares ni individuales. La Constitución, como dije en un programa anterior, es el documento de condominio del país. Entonces, ahí se establece cómo será la forma de gobierno. Básicamente eso. Y muy importante, los gobernantes suelen creer que la Constitución es el instrumento para dominar al pueblo. No, la Constitución es el instrumento del pueblo para dominar al gobierno. Que no se aplique es otra cosa, pero su función es que nosotros, el pueblo, podamos controlar el gobierno, podamos ponerle un límite al gobierno. Por eso es que la Constitución tiene que ser observada tan estrictamente, porque es lo que nos protege. Lo hemos visto en Venezuela, incluso antes, en la Cuarta República, la Constitución a veces la flexibilizaba un poco y a veces se hacían los locos, pero tendían a observarla un poco más. En la Quinta, la Constitución es el papel sanitario. Lo único que sirve es para poder darle justificación a lo que me da la gana de hacer, y lo interpretan como quieren. Y eso que es una Constitución que hicieron ellos y que deberían tenerle cariño, ¿no? Pero, sí. pero parece que todo lo contrario. Marcelo, gracias por esta conversación otra vez. Bueno, gracias a ti, saludos a todos, esperemos que les guste.